Hola, tío Lalo. Buenas noches. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo está? Ahí vamos, sí, señor, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos todos. A ver, vamos aquí cuadrando. Vamos un poquitín a ver si alguien más se conecta. Hola, Lalito. Buenas tardes, buenas noches. Marta, buenas noches, ¿qué tal? Bien, sí, señor. Un poquito de frío. Sí, bueno. Pero ahí vamos, bendito Dios. Sí, qué bien, gracias al Señor. Sí, señor. Cielo. Hola, tío Lalito. Hola, tío Lalito. Hola, Joanita, ¿cómo vamos? Bien, ¿cómo están todos por allá? Pues ahí vamos, gracias a Dios. Sí, ¿Y el señora. bebecito? Por ahí se acaba de levantar. Por ahí está corriendo. Ah, bueno. Estaba durmiendo hasta ahora. Sí, es que él se levanta como a esta hora. Duerme por ahí una horita, hora y media. Ah, ya. Sí, señora. Hola, Leito. Hola, buenas noches, Leo. Bien. Leito. Dígale, ¿cuándo es la gran fiesta? Martín Elías. Hola, Martín. Hola. Hola, Gracias, Martín. Martín. Saluda. Hola. Bueno. Yo creo que podemos ir escuchando la primera alabanza que nos comparte Leito, mientras esperamos a ver quién más se conecta. ¿Listo? Apájate. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré
sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A
sin ti no hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego. Iré, Jehová, sin ti. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gracias, Leito. Qué bonita alabanza. La verdad nunca la había escuchado. Está súper, Qué súper bonita. belleza. Muy, muy linda. Súper bonita. Súper chévere. Me hizo recordar como una especie de parábola que una vez nos enseñó el pastor acerca de un rey que envió a unos servidores a cazar un ave y matarla donde nadie los viera. Y pues todos llegaron con las aves muertas excepto uno. Y pues todos se burlaban de él y pues el rey le preguntó por qué no había matado el ave y dijo, pues porque no encontré un lugar donde Dios no me viera. Entonces esta alabanza me parece muy, muy bonita, súper linda, súper chévere. Gracias, Leito. Leito, si nos colaboras con la oración para escuchar el mensaje de hoy. Ya hoy comenzamos con el Edén. Tienes silencio, Leito. Sí. Bueno, Mao, yo estaba leyendo aquí un salmo, el 83 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reconocer nuestro pecado, nuestros errores, a limpiarnos cada día más. En esta hora, Padre Santo, mi Señor Jesucristo, nos unimos, Señor. Estamos delante tuyo, Señor, pidiendo misericordia, que seas tú guardándonos, Señor, que seas tú, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo, que nos ayudes cada día a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestro pecado, a alejarnos de la maldad, Señor, a ser perfectos para ti, Señor. Ayúdanos, porque si tú no estás con nosotros, no vamos a poder corregirnos, pero sabemos que tú nos hablas por tu palabra. Tu palabra nos guía a la santidad, que tú quieres unos hijos santos, perfectos para ti, que te agrademos, que te alabemos, Señor, que en cada minuto de nuestras vidas te tengamos en cuenta, Señor, porque como decía la alabanza, ¿a dónde huiremos, Señor? Porque tú estás en todos los lados, tú ves todo, Señor. Tú sabes hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Tú sabes nuestros anhelos, nuestros pensamientos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú cumples hasta los más mínimos deseos de lo que pensamos, tú los cumples, tú lo haces, Señor. Perdónanos
porque a veces somos inconformes, Señor, porque somos esos hijos desobedientes que queremos más y más, Señor. Perdónanos, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, a agradarte más, Señor, a hacerte fiel cada minuto, cada día que pasa, Señor, que seamos mejores para ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, a ser esos hijos valientes, guerreros, los que tú quieres, Señor, que luchemos, Padre, contra la carne, contra el pecado, contra la maldad, Señor, que limpiemos nuestra mente y nuestro corazón, que nuestros pasos sean perfectos para ti, Señor. Guárdanos de caer, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra hasta que sea tu venida, Padre Santo. En esta hora, Padre, ponemos todas las familias, todas nuestras familias las ponemos delante tuyo. Te pedimos misericordia por ellas. Te pedimos que tu palabra sea revelada, Señor, que les hablen de ti, Señor, que toda venda de oscuridad se quite, Señor, que sean abiertos sus ojos espirituales y que puedan ver, Señor, tu palabra como nosotros la estamos viendo por medio de estos estudios. Gracias te doy por estos pastores, Padre, por estas personas que tú has puesto, Señor, para predicar la verdad, Señor. Gracias te doy. Quita de nosotros lo que no es tuyo, lo que nos impide, Señor, lo que nos estorba, ver lo que tú quieres mostrarnos. Ayúdanos a ver más allá de lo que vemos, Señor. Ayúdanos a ver más allá de lo físico, Señor. Queremos ver más, te anhelamos más en nuestras vidas, más en nuestras mentes, Señor. Seas tú, Señor, cada momento, Señor, que hablemos menos, Señor, y escuchemos más, Señor, y te agrademos más, Señor. Ayúdanos a corregirnos, Padre Santo. Rey del cielo, en esta hora te pido, Padre, que seas tú en cada una de las familias que estamos aquí, Señor, escuchando tus mensajes y aprendiendo de ellos. Te pido también por los que van a llegar y van a escuchar estos mensajes y sus vidas van a ser transformadas, mi amado Rey. Gracias te doy en esta noche. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a responderte, Señor, a esa fidelidad y a ese amor tan grande que tú has tenido con nosotros, a esa bondad tan infinita, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias. Gracias, Lito. Bueno, vamos a escuchar el mensaje, entonces todos atentos. Tomamos nota, a ver qué más aprendemos. Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 21 de la serie Cielo. El cielo es el mundo eterno que Dios ha preparado para sus hijos, es decir, para quienes han pasado por el cultivo del ser humano. En otras palabras, el reino de los cielos es el lugar que Dios ha provisto para aquellos que durante su vida en esta tierra han aceptado a Jesucristo como su Salvador, han recibido el Espíritu Santo y ahora tienen vida eterna. Hermanos, en la medida en que los hijos de Dios perciban el amor del Señor y demuestren con evidencias su amor hacia Dios en verdad y con hechos, Dios les dará
de acuerdo a su perfecta justicia, la morada y las recompensas que merezcan. Volviendo al mensaje, además de los hijos de Dios, hay algunos seres espirituales que también tienen vida eterna, aun cuando no han pasado por el cultivo del ser humano. Son los descendientes de Adán, aquellos que Adán y Eva procrearon antes de pecar, mientras vivían en el huerto de Edén. En la quinta prédica de esta serie Cielo, les mencioné que el jardín de Edén no está en la tierra, sino en un espacio espiritual ubicado en el segundo cielo. Asimismo, les expliqué que Adán y Eva, antes de pecar, se multiplicaron y tuvieron muchos descendientes en el huerto, y que, como solo Adán y Eva pecaron, únicamente ellos fueron echados del jardín de Edén. En conclusión, hay infinidad de descendientes de Adán quienes todavía viven en el huerto de Edén. En esta prédica les hablaré de la vida en ese huerto. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que a través de este mensaje lleguen a entender lo agradecidos que deben estar por el cultivo del ser humano y por entrar al reino de los cielos, y así puedan vivir una vida con un corazón lleno de agradecimiento a Dios. Estimado público, Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El huerto de Edén está en el segundo cielo, que forma parte del espacio o mundo espiritual. No obstante, no es un mundo totalmente espiritual como el reino de los cielos en el tercer cielo. Me explico. El jardín de Edén es como una etapa intermedia entre el mundo espiritual y el mundo físico o terrenal. No es un mundo completamente espiritual. Por ello, puede coexistir con el mundo físico. El primer hombre fue creado como espíritu viviente. Sin embargo, poseía un cuerpo físico que fue hecho del polvo de la tierra. Por eso, Adán y Eva se pudieron multiplicar y procrearon hijos tal como nosotros lo hacemos en este mundo. Esto lo podemos inferir de la lectura de Génesis capítulo 3, versículo 16. Luego que Eva come del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice la Escritura que Dios multiplicará el dolor en el alumbramiento o parto de la mujer. Esto claramente nos señala que Eva ya sentía en alguna medida dolor al momento de dar a luz a sus hijos en el huerto de Edén. Como Eva era espíritu viviente, ese dolor era soportable, pero luego del pecado, ese dolor se multiplicó en gran manera. En otras palabras, antes de pecar, Adán y Eva tuvieron muchos hijos mientras vivían en el huerto de Edén. Pero como solo ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, únicamente ellos fueron echados del jardín de Edén. O sea, sus descendientes permanecieron en el huerto. Ahora bien, como los hijos que Adán y Eva procrearon antes de pecar eran también espíritus vivientes, aún permanecen con vida sin morir y continúan multiplicándose. El número de descendientes de Adán en el huerto de Edén es mayor que la población actual de la tierra. Esto se debe a que nunca mueren, solo se multiplican. Por ello, el tamaño del huerto de Edén
es billones de veces más grande que esta tierra. Es decir, es inimaginablemente más grande. Hermanos, hoy en día las familias no tienen muchos hijos. En los llamados países en vías de desarrollo, podemos ver familias más numerosas. Recuerdo cuando yo era niño, era normal que una familia tuviera 6, 7 u 8 hijos. Retomando el mensaje, los habitantes del huerto de Edén aprendieron todo el conocimiento que Adán había recibido del mismo Dios. Por ello, llegaron a desarrollar una civilización mucho más moderna que la de esta tierra. En este punto, tal vez se pregunte, ¿cómo es el huerto de Edén? En el jardín de Edén no hay muerte, es decir, es un lugar donde hay total paz. Todo el huerto está gobernado por el poder de Dios. No hay necesidad de sol ni de luna. Todo es controlado de acuerdo a un orden ya establecido por Dios. Siempre hay luz. No existe la noche. Sin embargo, en forma natural se diferencia el tiempo de actividad y de descanso. El jardín de Edén tiene un medio ambiente parecido al de la tierra. Hay diversas clases de plantas y animales, y la belleza de la naturaleza es infinita. No obstante, a diferencia de esta tierra, no hay montañas, sino solo llanuras cubiertas de pastos verdes con pequeñas lomas. Hay también construcciones semejantes a edificios, pero no hay casas. Esta clase de edificaciones existentes se usan para descanso temporal de los residentes. En estas planicies llenas de árboles y plantas, los habitantes podrán descansar y mirar un cielo lleno de nubes blancas de diferentes formas. Un bello y resplandeciente lago se extenderá delante de usted, más allá de lo que alcancen a ver sus ojos, y un suave viento, cargado de un dulce aroma a flores, tocará su rostro. En ese entorno podrá conversar y pasear con sus seres queridos, podrá recostarse en la grama o sobre un manojo de flores y tocar sus pétalos y oler su fragancia. Igualmente, podrá recostarse a la sombra de un árbol y comer alguna fruta mientras descansa. En el lago y en el mar habrá diversas clases de peces de variados colores que jugarán en la orilla de la playa de arena blanca. Si lo desea, podrá también correr olas en un mar de color azul claro, y asimismo podrá nadar como un pez. Lindos y hermosos animales de grandes ojos se le acercarán para hacerle piruetas, y en una amplia llanura cubierta de pasto verde, infinidad de animales juguetearán todos juntos. En el huerto de Edén gozará de esta clase de paz. Es la clase de vida que desearía tener la mayoría de la gente en este mundo. Habrá toda clase de comodidades. Ese ambiente de paz y felicidad hará que se olvide de su rutina diaria de vida. Ahora bien, ¿cómo se vive en el jardín de Edén? Los habitantes del huerto podrán comer y disfrutar de la vida sin trabajar ni esforzarse por conseguir su sustento. No tienen preocupaciones ni ansiedades. Viven felices, alegres y en paz. Como todo está controlado por el poder de Dios, pueden vivir eternamente sin trabajar. El jardín de Edén tiene un medio ambiente similar a esta tierra, y la mayoría de las cosas que existen en este mundo también existen en el huerto. Sin embargo, no hay polución. Por ello, a diferencia de la tierra, este lugar mantiene su pureza y limpieza original.
Como no hay nada de contaminación, el cielo en el huerto es transparente. No puede ser comparado con el de esta tierra. Las palomas en el huerto serán de un color blanco brillante. Cuando las vi en visión por primera vez, me sorprendí por su color. La mayoría de los habitantes en el huerto no usan ropa. Como no hay maldad, no tienen vergüenza ni lujuria. Son como bebés recién nacidos que no conocen nada y que, en forma natural, pueden estar desnudos. El medio ambiente y el clima, incluyendo la temperatura y la humedad, son ideales. Por ello, no se usa ropa. Además, no hay insectos ni espinos. No hay mosquitos, ni moscas, ni cucarachas. Nada de eso. No obstante, habrá algunos que por razones específicas podrán usar una clase de vestimenta. Ellos son los líderes de grupo. En el jardín de Edén hay normas y reglas. Por eso, los habitantes obedecerán a sus líderes, quienes para diferenciarse del resto usarán ropa. Llevarán ropa para identificar su posición, pero no porque necesiten cubrirse o protegerse. La primera parte de Génesis capítulo 3, versículo 8, menciona: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. En otras palabras, en el huerto hay un clima tan agradable que uno puede pasear al aire libre. No hay ninguna sensación de frío. El clima es templado, o sea, es tan agradable que lo hace sentir a uno muy bien. En el huerto de Edén no se va a transpirar por el calor ni se va a tiritar por el frío. La temperatura es la ideal. No habrá ninguna incomodidad por el cambio de estaciones. Todo está iluminado por la luz de Dios Padre, por lo que siempre será de día. Sin embargo, se podrá percibir la diferencia entre el tiempo de descanso y el de actividad por un ligero cambio en la temperatura. Como en el huerto no hay día ni noche, el tiempo estará regulado por los cambios en la temperatura. No obstante, este cambio de temperatura no implicará que se sentirá frío, sino se sentirá más fresco, lo que será más adecuado para descansar. Queridos hermanos, con lo que han escuchado hasta ahora, tal vez el huerto de Edén les parezca un lugar lleno de paz, gozo y felicidad. Sin embargo, los que viven allí no saben lo que es la verdadera felicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. La razón por la que sentimos gozo, alegría o felicidad es porque anteriormente hemos experimentado los sentimientos opuestos, esto es, pena, dolor, desdicha e infelicidad. Un ejemplo. Imaginemos a alguien de muy buena posición económica. Vive una vida sin preocupaciones, pero de un momento a otro se entera que tiene cáncer. Prueba todo tipo de tratamiento, pero ninguno funciona y se le ha diagnosticado 3 meses de vida. Ahora bien, un buen día viene a la iglesia, oro por él y es sanado. ¿Cómo creen que se sentiría? ¿Feliz o no? Hermanos, yo he orado por un hermano a quien solo le daban 20 días de vida y sanó luego de la oración. Infinidad de personas que se suponía no iban a vivir más de 2 meses han venido para que ore por ellos y se han restablecido completamente de sus dolencias. ¿Se imaginan lo felices que ahora se sentirán? Muchos de ustedes lo han vivido en carne propia. ¿Recuerdan lo feliz que se pusieron cuando fueron sanados? Como les decía, llegamos a entender lo que es bueno, bondadoso,
verdadero y puro? Porque hemos experimentado lo opuesto, es decir, la maldad, la mentira, la impiedad, etc. Si no experimentamos esta relatividad, no llegaremos a sentir en nuestro corazón que la bondad, el amor y la felicidad son cosas buenas, aun cuando lo hayamos podido oír o saber como simple conocimiento mental. Un ejemplo: si nunca ha estado enfermo, ni ha visto jamás a nadie enfermo, ¿podría acaso sentir el dolor y el sufrimiento que acarrea una enfermedad? Algunos hermanos se me acercan y me dicen que tienen dolor de oído. Dicen que nunca antes han tenido un dolor igual. Otros vienen y me dicen que tienen dolor de muela y que también es muy doloroso. Cada uno cree que su dolor es el peor. Hermanos, cuando alguien se encuentra en la última etapa del cáncer, es decir, en su cuarta etapa, ¿tiene usted alguna idea del dolor que se siente? Algunos ni siquiera quieren peinarse por el terrible dolor que sienten. Pero los miembros de la iglesia Manmin no deben preocuparse por eso, ¿verdad? Ya saben por qué. Porque cuando oro por ellos, el dolor se va y Dios los sana de todas sus dolencias. Después de la oración, todo dolor se irá. Si sanan de inmediato, es porque Dios quiere que sepan que está vivo. Si luego de la oración su dolor desaparece, sabrán que Dios vive. Se arrepentirán completamente de sus pecados y procurarán tener la suficiente fe para sanar. Pero algunos no lo hacen. Tienen que rendir su corazón en arrepentimiento ante Dios, pero no lo hacen. Cuando tenían dolor, vinieron para que orara por ellos y el dolor desapareció. En ese momento, deberían haber creído que Dios vive. Deberían haberse arrepentido de sus pecados y procurar vivir por la palabra de Dios. Así, Dios hubiera podido obrar. Si no lo hacen de esa manera, no podrán ir a una mejor morada en el reino de los cielos. Como les estaba diciendo, cuando ve por primera vez a alguien enfermo, tal vez pueda pensar que es doloroso. No obstante, no podrá comprender completamente el dolor que pasa esa persona. Por ello, no podrá entender lo bueno que es estar sano, ni tampoco valorará verdaderamente su salud. Un ejemplo: digamos que se ha hincado el dedo con una aguja. Le dolerá, ¿cierto? A través de esa experiencia sabrá que el pincharse con una aguja causa dolor, y cuando alguien trate de hacerlo, usted lo evitará. Sabrá que la aguja causa dolor y no dejará que nadie le hinque. Sin embargo, será diferente si alguien jamás ha experimentado el dolor que causa el hincón de una aguja. No conocerá ese dolor, pero usted sí. Es completamente diferente, ¿verdad? Si nunca ha pasado necesidad ni ha visto a otros experimentarla, me pregunto, ¿qué cosa puede saber realmente de la pobreza? Imaginen a alguien que ha nacido en cuna de oro, que ha vivido sin preocupaciones, que ha tenido siempre todo y que se ha graduado en la universidad, que jamás ha tenido problemas y que su padre le va a heredar toda su fortuna, sus negocios y sus propiedades. Ahora bien, de la noche a la mañana, su padre va a la quiebra y debe vender todo lo que tenía para pagar sus deudas. Vende la mansión valorizada en billones de dólares y se van a vivir a un mini departamento. Nunca antes la familia había experimentado necesidad alguna. ¿Se imaginan lo incómodo que se deben sentir? Cada día será para ellos un infierno. Solían vivir sin preocupaciones, pero ahora tienen que ocuparse por pagar el gas, la luz, el agua,
el teléfono, etc. Sí, hermanos, sentirán que la vida es un infierno. Cuando estaban en buena situación, nunca daban gracias a Dios ni a nadie, ni eran agradecidos por lo que tenían. Tan solo se daban la gran vida y vivían como millonarios. Pero otra familia, muy pobre, vivían en un mini departamento y el dinero no les alcanzaba ni siquiera para pagar el gas ni para comer. Pero un día, Dios los bendice y los prospera económicamente. ¿Se imaginan lo agradecidos que estarán? Se sentirán como en el cielo, llenos de dicha y felicidad. Les confieso algo. Yo, en lo particular, estoy muy agradecido a Dios por darme una perfecta salud. Nunca lo olvido. Por eso, cada cierto tiempo, le presento una ofrenda de acción de gracias por mi salud. Dios me ha bendecido con salud. Desde que somos cristianos, mi familia y yo jamás hemos ido a un hospital ni hemos tomado medicina alguna. Vivo una vida sana y estoy muy agradecido a Dios por ello. Retomando la prédica, únicamente aquellos que han pasado por la pobreza podrán ser agradecidos cuando lleguen a ser ricos. Los que han tenido una buena posición, cuando pierden todo y se vuelven pobres, lo más probable es que se quejen. Y los que siempre han sido millonarios, no importa los millones que tengan, no comprenderán lo bueno que es tener toda esa abundancia. En resumen, podemos concluir que si no experimenta dolor, enfermedad y pobreza, no podrá estar verdaderamente agradecido cuando tenga abundancia de bienes o disfrute de salud. Repito, por esa razón, Dios cultiva al ser humano en esta tierra para que pueda experimentar lo negativo y así llegue a apreciar lo verdadero. Hermanos, si no llega a comprender y aquilatar el valor de lo bueno que tiene, eso quiere decir que no comprende el valor de la felicidad. Pero si ha pasado por experiencias como enfermedades, pobreza, entonces apreciará de todo corazón cada momento de dicha en su vida, sea en su salud física como en su economía, y así podrá estar verdaderamente agradecido por ello. Los descendientes de Adán en el huerto de Edén no entendieron, ni lo pueden hacer aún ahora, este concepto de relatividad. La clase de hijos que Dios desea son aquellos que lo amen con todo su corazón y que, igualmente, puedan valorar su amor. Por esta razón, tal como señala el pasaje de hoy en el versículo 9, Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal junto al árbol de la vida en el jardín de Edén. Dios le dio a Adán toda la autoridad para gobernar sobre el huerto y sobre esta tierra. Le permitió señorear y disfrutar de todo, excepto por una sola cosa que Dios mismo le prohibió. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 señala: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pasaje nos da a entender que el Dios omnisciente ya sabía que Adán iba a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto no significa que Dios simplemente dejó que Adán comiera del árbol. Clara y tajantemente le dijo las consecuencias que sufriría si comía del árbol y le mandó no hacerlo. Ahora bien, Dios le dio a Adán libre albedrío, es decir, libertad para elegir comer o no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, cuando usted le enseña a sus hijos que deben estudiar, le dicen:
Deben estudiar para que lleguen a ser alguien en el futuro. Solo estudiando lograrán triunfar. Aún así, hay muchachos que no escuchan esta advertencia y hacen lo que quieren. A pesar que les diga, si no estudias, vas a ser un don nadie, aún así no le escuchan. En la mayoría de los casos, es cierto, la responsabilidad es de los padres. Han debido criar a sus hijos de otra manera, sin apego a lo mundano ni material. Así podrían haberse dedicado al estudio en vez de a las distracciones del mundo. Les cuento algo. Cuando yo era niño, sacaba buenas notas y calificaciones, y no era el primero en mi clase porque me gustaba jugar mucho con mis amigos. Apenas regresaba del colegio, tiraba mi maleta o mochila y salía a jugar con mis amigos hasta tarde. Todos los días me regañaban mis padres. Mi mamá me llamaba para comer, pero no le hacía caso y me quedaba jugando con mis amigos. Debí haber estudiado más, pero no escuché ni obedecí a mis padres. De igual forma, no importa cuántas veces les predique de la Nueva Jerusalén, no importa, repito, lo detalladamente que les describa el cielo y el infierno, habrá algunos que, sin embargo, no obedecerán la palabra, continuarán pecando e irán directo al infierno, pecarán contra su cuerpo. Dios les ha dado libre albedrío, es decir, voluntad propia para elegir, pero aún así no escucharán las advertencias y desobedecerán. Si realmente creyeran, no pecarían. No obstante, no obedecen y escogen el camino que los lleva a la muerte. Hermanos, Dios no obligó a Adán a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para que sus verdaderos hijos pudieran entender el concepto de relatividad entre el bien y el mal. Tampoco le impidió que comiera de ese fruto cuando quiso hacerlo. Es porque Dios le dio a Adán libre albedrío, es decir, voluntad propia. Por eso, Adán, al principio, por iniciativa propia, no comió de ese fruto, pero cuando más tarde lo hizo también por su propia voluntad. Ahora bien, supongamos que está enfermo. Se me acerca y me dice, reverendo, este dolor me está matando. ¿Puedo ir al hospital? Les pregunto, ¿qué esperan que responda? Tan solo les digo, actúen de acuerdo a su fe, es decir, deben decidir por fe conforme a su propia voluntad. Si tienen fe, la demostrarán a Dios. Si no la tienen, pues irán al hospital y lo operarán. Será hecho conforme a su fe y a su propia decisión. Sin embargo, hay un hecho concreto e incuestionable. Dios rige sobre la vida y la muerte. Si tienen fe y dependen de Dios sin dudar, entonces Él los protegerá. Así obra Dios. Hermanos, incluso si pasa a la presencia del Señor, como es la voluntad de Dios, irá al cielo. Claro que sí, como ha mostrado su fe, irá a una buena morada en el reino de los cielos. Si tiene esta clase de fe, dependerá totalmente de Dios. Pero si duda y piensa, ¿qué pasa si la oración no me sana? Entonces, acabará en la sala de operaciones del hospital, y si sale bien de la operación, estará bien por un tiempo. No obstante, lamento decirles que no he visto a nadie que salga bien de una operación después que he orado por él y no ha sido sanado por Dios. Todo lo contrario, salen peor de lo que estaban antes de la cirugía. Hermanos, no saben lo agradecido que estoy a Dios por haber sanado a muchos de ustedes luego de mi oración. Por eso, le digo a cada uno que actúe de acuerdo a su fe. Nunca les he dicho que hagan esto o no hagan aquello.
Jamás les digo, no vayan al hospital, deben sanarse por fe. A cada uno les será hecho conforme a su propia fe. Si dudan luego de la oración de sanidad, eso mostrará su nivel real de fe. Tengan presente esto. Deben actuar por su propia fe. Volviendo al mensaje, dentro de la justicia de Dios, la maldición de la ley que determina la paga del pecado es muerte, cayó sobre Adán, y en ese momento se inició el proceso del cultivo del ser humano. A través de este cultivo y como resultado del mismo, Dios podrá obtener verdaderos hijos con los que podrá vivir para siempre en el eterno reino de los cielos. Desde la perspectiva humana, podremos aprovechar esta magnífica oportunidad para entender lo que significa el verdadero amor y la verdadera felicidad, y así vivir eternamente en el hermoso reino de los cielos. Dios hizo todo esto posible a través del cultivo del ser humano, y todo comenzó cuando puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén. Adán y Eva, quienes fueron echados del jardín de Edén, y todos sus descendientes que nacieron en esta tierra, tuvieron que experimentar el dolor, la aflicción, el sufrimiento, la infelicidad, la enfermedad y finalmente la muerte. Pero precisamente por medio de estas vivencias pudimos comprender lo que es la verdadera felicidad y así gozar de la bendición de la vida eterna en el cielo. Hermanos, incluso en este mundo, los padres dejan a sus hijos pasar por ciertas dificultades para capacitarlos a fin de enfrentar la vida y así lleguen a ser hombres y mujeres de éxito en este mundo. Si los hijos creen que lograrán esa vida de éxito en el futuro, soportarán los tiempos difíciles del presente y los superarán. Si en verdad cree en la gloria venidera que recibirá en la Nueva Jerusalén, ¿por qué se queja de su vida en esta tierra? Más bien, debería dar gracias por el camino angosto que ha elegido seguir en este mundo. La vida en este mundo es breve. Por ello, debe ir por la senda estrecha que lleva al cielo. De la misma manera, si tan solo pensamos en la verdadera dicha que disfrutaremos en el reino de los cielos, el proceso de cultivo en esta tierra jamás nos parecerá difícil ni duro. Si aprovecha bien su proceso de cultivo en este mundo, entonces el reino de los cielos estará en su corazón. Por favor, hermanos, echen fuera toda falsedad y maldad de su corazón y lleguen rápido al nivel del Espíritu. Alcancen la santidad. Tengan bondad, gentileza, amor e integridad. Así, el reino de los cielos estará en su corazón. No importa dónde se encuentre. Repito, el reino de los cielos estará en su corazón. Incluso si alguien equivocadamente lo acusa y lo envía a prisión, el reino de los cielos estará en su corazón. ¿Saben por qué? Porque su corazón estará en paz y sentirá felicidad y agradecimiento. El apóstol Pablo alabó a Dios incluso cuando estaba en prisión. Igual lo hizo Daniel. Debemos poner nuestros ojos en la gloria venidera. Estemos agradecidos a Dios porque podemos vivir por su palabra. Pregúntese, ¿a quién amará más Dios? A los que han pasado por diversas clases de experiencias en esta tierra y han podido sentir de verdad el amor de Dios en sus corazones, o a los que jamás han llegado a comprender su amor, ni han sido verdaderamente agradecidos, incluso viviendo en la abundancia del huerto de Edén. En la siguiente prédica, les hablaré del reino de los cielos, donde vivirán los que han pasado por el cultivo del ser humano en esta tierra. Y empezaremos primero por el paraíso. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, en esta sesión
les he compartido del huerto de Edén en el segundo cielo, donde Adán y Eva vivieron antes de pecar. Los descendientes de Adán y Eva aún están en el jardín de Edén. Sin embargo, al margen del hecho que el huerto de Edén es inimaginablemente más hermoso y bello que cualquier lugar de la tierra, los que viven en ese huerto no saben lo que es la verdadera felicidad ni el verdadero agradecimiento, porque no han vivido el concepto de relatividad. Hermanos, incluso los perros tienen que pasar por pruebas y por un proceso de refinamiento. Los perros se fortalecen luego de ese proceso. Yo tenía un perro en mi anterior casa de oración. Este perro cayó en una trampa para animales salvajes en medio de la montaña. Por 18 días estuvo sin comer ni beber agua. Era invierno y, repito, por 18 días no comió ni bebió absolutamente nada. Como trató con todas sus fuerzas de salir de esa trampa, se lastimó seriamente el cuello. Yo no sabía que había caído en una trampa. Luego que regresó a casa, entendió lo ventajoso que era quedarse cerca de su dueño. Anteriormente, todo el tiempo se escapaba de la casa. No le gustaba quedarse en el jardín. Como estaba suelto, se escapaba para ir a pasear por la montaña. Pero una vez que pasó por esa prueba de 18 días, se dio cuenta del amor de su dueño. El dueño siempre cuidaba de él, y cuando desapareció, su dueño se preocupó. Lo buscó por todos lados. No obstante, cuando el perrito regresó, lo primero que hizo el dueño fue orar por él, curarle las heridas con agua de muam y cuidarlo. Y el perro se recuperó completamente. Se puso más fuerte que antes. Después de los 18 días de prueba, este perrito se volvió más fuerte y ahora realmente ama a su amo. Lo ama mucho más que antes. El perro se dio cuenta que no podía vivir sin su amo. Ahora se ha vuelto el perro que domina en toda la casa. Cuando sale, todos los demás perritos se esconden. De la misma forma, todos debemos pasar por pruebas y dificultades. Dios nos refina para llegar a ser vasos apropiados de honra. 40 años duró este proceso en Moisés, 20 años en Jacob, más de 20 años en Abraham y más de 10 años en David. Todos ellos atravesaron por este proceso de refinamiento y llegaron a convertirse en grandes siervos de Dios. Lo mismo sucedió con el gran apóstol Pablo. Escuchen bien esto. Dios desea tener verdaderos hijos, no como los que están en el huerto de Edén, sino hijos que realmente tengan un corazón agradecido y puedan amar a Dios con todo su corazón. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén precisamente para obtener esta clase de verdaderos hijos. Y desde el momento en que Adán y Eva comieron de ese fruto por su propia voluntad, empezó a gran escala para toda la humanidad el cultivo del ser humano. El reino de los cielos es la morada eterna para los hijos de Dios, quienes han pasado por el cultivo del ser humano en esta tierra. Es el lugar para los que han vivido en este mundo, que se asemeja a un desierto y que han atravesado por penas, dolor, lágrimas, lamento y necesidades, y que han estado separados de Dios. Sin embargo, han mirado hacia arriba, buscando con fe al Dios invisible, y han vivido por la palabra de Dios y para gloria de Él como verdaderos hijos. Ustedes ya han visto en esta iglesia evidencias palpables que prueban la existencia del mundo espiritual. Han sido testigos de milagros y prodigios de sanidad. Han abierto sus ojos espirituales y ahora pueden ver y palpar lo espiritual. A través de las prédicas y de los libros publicados, les he dado a conocer del cielo y del infierno. Presten atención, hermanos. El reino de los cielos, incluso el paraíso,
que es el lugar más modesto, es infinitamente más hermoso que el huerto de Edén. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a entender la providencia de Dios oculta en el cultivo del ser humano y vivan cada día más y más en la luz, y así alcancen la mejor morada en el reino de los cielos, que es nuestro eterno hogar. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división,
fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, mensaje de hoy bastante bonito, nos ayuda a entender el privilegio que tenemos de haber nacido aquí en esta tierra, en este cultivo, porque en realidad, o sea, si nosotros lo analizamos y comprendimos bien, es un privilegio, no solo haber nacido, digamos, no antes de 6.000 años, porque si no hubiésemos nacido en el Edén, y también haber nacido en este tiempo es un privilegio. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando hay más maldad en el mundo, es donde se cumple la parábola que nuestro Señor mencionó acerca de que al final quienes estaban invitados a las bodas no quisieron, y nuestro Señor manda a sus siervos a reunir a todas las personas para llenar la fiesta de bodas. Entonces, nosotros estamos en el tiempo más afortunado. Digamos, es un gran privilegio. Y pues me gusta mucho la parábola, o bueno, la enseñanza que nos da con lo que le sucedió al perrito, porque el pastor, en otras palabras, nos quiere decir que nosotros, quienes nos apartamos de Dios, pues vamos a sufrir, pero al comprender el verdadero amor de Dios, vamos a amar más a Dios cuando estamos con Él. Digamos, el hecho de que hayamos nacido sin Dios, eso nos permite comprender que todas esas situaciones que vivimos antes de conocerle, no estamos, digamos, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Ahora estamos protegidos y ahora ya no tenemos por qué vivir esas situaciones que antes vivimos sin Dios. ¿Por qué? Porque ahora le tenemos a Él. Pero eso se hace de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra libertad de voluntad o nuestro libre albedrío. Esa parte también es muy importante en este mensaje. Por eso el pastor nos decía que cuando una persona va y recibe la oración por una enfermedad grave, lo primero que se sana es el dolor. El dolor es lo primero, pero entonces el pastor dice, una persona al ver que el dolor se le quita, debería tener la fe para recibir la sanidad completa de su enfermedad. Entonces, esta parte es muy, muy importante porque está relacionada con nuestra salvación. ¿Sí? Por eso es tan importante este mensaje. Y pues bueno, digamos, aunque ya habíamos visto parte de este mensaje cuando vimos el mensaje de la cruz, ya hoy lo entendemos más claramente. Y pues el pastor nos describe el Edén o el huerto del Edén, porque ni siquiera es el Edén, es el huerto del Edén. Entonces, el pastor nos describe este huerto como un lugar billones de veces más grande que la tierra y mucho más hermoso, como un paraíso, comparándolo con la tierra. Y no solo eso, sino que ya cuando nos habla al final, dice que a partir del próximo mensaje, o sea, a partir de mañana, nos va a hablar acerca del paraíso, que el paraíso también es
infinitamente más hermoso que este lugar de Edén. Entonces, aquí nosotros podemos comprender por qué Dios permitió que Adán pecara. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ahí en el huerto, pero como le dio esa libre voluntad o ese libre albedrío, Adán podía pecar para ser desterrado a esta tierra y luego, para que después de que experimentara la vida, para que después de que experimentara la muerte, pues el sufrimiento, el dolor, fuera trasladado al paraíso, que es infinitamente mucho más bonito que el Edén, ¿sí? ¿Sabes? Ese es el amor de Dios. Y pues es muy importante comprenderlo porque a través de este mensaje nosotros comprendemos el por qué estamos aquí, cuál es el propósito o el objetivo de esta vida y cuán bendecidos somos de estar viviendo acá. O sea, en serio, créanlo que el mismo pastor decía, es un privilegio y ahora que nosotros comprendemos esta partecita, ya podemos comprender por qué el apóstol Pablo, después de haber estado, digamos, después de haber visto el paraíso en visión, por eso fue que cuando él estaba en prisión, él se gozaba y él vivía feliz. ¿Por qué? Porque eso no era absolutamente nada comparado con lo que iba a vivir allá pues, digamos, si él vio solo el paraíso, imagínense cuánta gloria el apóstol Pablo tiene en este momento en la Nueva Jerusalén. O sea, es increíble, digamos, el pasar por acá no tiene ningún sentido, lo de acá es temporal. Es más, cuando estemos en el reino de los cielos, haber vivido acá va a parecer un suspiro, va a parecer un sueño bastante corto. Entonces, por eso es tan importante que nosotros en nuestro libre albedrío, nuestra libre voluntad que Dios nos da, elijamos el camino estrecho, y lo haremos con gozo si comprendemos este mensaje. O sea, por eso digo que es tan importante poder comprender por qué Dios nos creó, por qué estamos aquí, por qué Adán pecó, por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vuelvo a decir, así como lo dije ayer, es un privilegio poder escuchar este mensaje que pues lastimosamente no lo conocen las demás iglesias. Algo tan fundamental, algo tan indispensable en nuestra vida, porque precisamente ahí es donde comprendemos nuestra existencia. Por esto existimos. Y si no lo comprendemos, pues difícilmente caminaremos con gozo hacia el reino de los cielos, pasando por las pruebas que, como nos dijo el pastor, son necesarias para nuestro entrenamiento y para nuestro crecimiento y fortalecimiento en la fe. Es muy, muy importante. Entonces, de aquí en adelante, si lo comprendimos bien, vamos a darle gracias a Dios, ahora sí, en todo tiempo, en dificultad o sin dificultad, con problema o sin problema. O sea, ahora, vuelvo a decir, si nosotros en realidad comprendimos bien este mensaje, ahora sí vamos a obedecer este versículo que dice, orad sin cesar, dad gracias en todo y vivir gozosos, en todo tiempo. Ahí es cuando, es más, hoy escuchamos este mensaje porque estamos escuchando con el pastor David ahora los frutos del Espíritu Santo y el segundo fruto es el gozo. Y el pastor hoy hablándonos precisamente del gozo nos explicaba que una persona que pone en práctica este versículo, el de orar sin cesar, dar gracias en todo y vivir gozosos, esa persona puede llegar muy fácil y bastante rápido a la santificación, que fue algo que el pastor también nos mencionó en el mensaje de ahorita. Debemos llegar a la santificación, a la santidad. Bueno, dejo hasta ahí y pues me gustaría escuchar qué más aprendimos, pero vuelvo a decir, este mensaje es muy, muy, muy importante y nosotros somos demasiado privilegiados al poder escucharlo. ¿Quién le gustaría comenzar? Hola, Mao. Hola, Ley. Pues asombrada porque son cosas que no había escuchado acerca del Edén, de los hijos que tiene allá, que tuvo Adán y Eva. Y también me hace pensar que uno siempre siempre hemos pensado si en los otros planetas hay vida y cómo viven allá. Entonces, pues solo Dios lo sabe, ¿cierto? Uno a veces como que cuestiona y vea lo que nos dice el pastor. Y también me llama la atención de que allá no se ponen ropa y yo pues me pongo a pensar que aquí también hay algunas tribus indígenas que hay algunos que tampoco usan ropa, aún aquí en la tierra, habiendo todo lo que hay. El pastor nos enseña y nos muestra muchas cosas. Me llamó la atención donde él decía que si enseñáramos a nuestros hijos a vivir sin apego a las cosas materiales y a las cosas del mundo, serían mejores estudiantes, se esforzarían más por llegar a alcanzar sus metas.
Y pues lamentablemente eso no es así. También me llamó la atención el ejemplo que puso del perro, porque uno no valora lo bueno hasta que experimenta lo malo. También él nos dijo que la vida en este mundo es breve y por eso debemos poner nuestros ojos en lo eterno. Y también lo de los descendientes de Eva y Adán que están allá, que ellos no han experimentado la verdadera felicidad. Eso era todo, Mau. Gracias, Leito. Digamos, esa parte es importante, ¿por qué? Porque ellos lo tienen todo, pero no son felices. Lo mismo le pasaba a Adán y a Eva. Lo tenían todo, vivían literalmente en un paraíso. No tenían que trabajar, era perfecto, no tenían necesidad ni siquiera de usar ropa. Por eso fue que cuando comieron el fruto se sintieron desnudos, porque allá no se usa ropa, ¿sí? Entonces, esta parte es muy bonita, porque, vuelvo a decir, es una bendición el poder pasar por pruebas. O sea, fue una bendición el poder experimentar la relatividad. El pastor nos lo explica como relatividad. ¿Qué viene a ser la relatividad? Experimentar la pobreza para poder valorar la riqueza, experimentar la enfermedad para poder valorar la salud. Lo que pues nosotros hemos hablado tantas veces, nosotros no le damos gracias a Dios por nuestros ojos porque pues nunca nos han fallado, porque los tenemos, pero ¿cuánta felicidad sentiría una persona ciega que recobre la vista? ¿Cuánta felicidad tendría una persona que no puede oír al recibir el milagro y poder oír? O sea, es impresionante, pero nosotros lastimosamente no valoramos la salud, no valoramos, digamos, los ojos que tenemos, no valoramos poder escuchar, ¿sí? O sea, es increíble esa parte, pero gracias a este mensaje podemos comprender ahora, una vez más, por qué debemos dar gracias. Digamos, hay algo importante que nos mencionó Leito acerca de, ¿es posible que haya vida en otros planetas? La verdad, no. ¿Por qué? Porque Dios sencillamente creó todo para realizar el cultivo de la humanidad aquí. Sí, o sea, el centro práctico, por decirlo así, el centro de la creación, el centro del plan de Dios, porque Dios creó millones de estrellas y millones de planetas, fue para crear la Tierra. Entonces, en el único lugar donde hay en este cielo vida es en la Tierra. No existe en ningún lugar o en ningún otro lugar vida. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, el plan de Dios es la Tierra, ¿sí? El cultivo aquí en la Tierra. Donde hay vida es en el segundo cielo, ¿sí? O sea, que es donde están los hijos de Adán, que es el lugar donde Dios puso a Adán y pues no lo muestra de una manera muy bonita. ¿Por qué Dios puso? O sea, hay algo interesante. Dios creó a Adán aquí en la tierra. Después plantó el huerto y trasladó a Adán de la tierra al huerto. O sea, lo pasó del primer cielo al segundo cielo. Entonces, ¿por qué Dios puso a Adán en el segundo cielo? Sencillo, porque Dios puso a Adán en un lugar que no es 100% físico, como este. Aquí 100% físico. Allá es un lugar, un intermedio entre mundo físico y mundo espiritual. Por eso es que Adán y Eva podían hablar con los animales allá en el huerto. Por eso es que Adán y Eva no necesitaban ropa, por eso es que ellos no necesitaban trabajar. Allá es un lugar donde no existe noche ni día, ¿sí? Entonces, perdón, solo día, donde no existe oscuridad, donde no hay sol, donde no hay luna, donde no hay estrellas, o sea, allá no existe nada de eso, ¿sí? Entonces, de pronto en nuestra capacidad para nosotros es muy difícil comprender esa parte. Pero por eso es que en este universo, que es físico, el primer cielo donde nosotros estamos, no existe vida en ningún otro lugar, solo acá. Porque la Tierra es el único lugar donde está el propósito del cultivo de la humanidad para que Dios nos pueda llevar al tercer cielo, que es donde está el reino de los cielos. Entonces, esa parte también es muy bonita porque, obviamente lo que dice Leito, antes yo también me hacía esas preguntas. Y pues cuando lamentablemente uno le hacía una pregunta de estas a alguien, a un teólogo, a algún pastor, decían, pues eso a nosotros no nos interesa, después lo sabremos. Pero pues Dios quiere darnos las respuestas de todo aquí. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos creó y pues Dios, Él sabe mejor que nadie
que nuestra fe es fortalecida en la medida en que nosotros conocemos la verdad. Por eso está la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios podemos comprender esas cosas que el pastor nos enseñó hoy. Aunque todas las iglesias leen que Dios multiplicó los dolores en las preñeces de Eva, nadie entiende qué significa multiplicar. Pues si uno multiplica cualquier número por 0, pues da 0. Entonces quiere decir que Dios al multiplicar era porque Eva ya había sentido dolores en las preñeces. Y algo tan básico, el resto de pastores o el resto de iglesias no lo comprende. Algo tan sencillo, está escrito. Por eso digo que ahí en la Biblia está escrito, pero los demás lastimosamente no lo comprenden. Entonces, esas cositas que el pastor nos enseña, como nosotros nos dimos cuenta en el mensaje de la cruz, todo está escrito, pero lastimosamente los demás no lo pueden comprender. Por eso es un privilegio. Señora Yoa. Una pregunta tonta. Señora. ¿Ellos sonríen? ¿Nuestros hermanos sonríen? Ellos juegan, pero no o sea, saben qué es ser feliz. Sí, nosotros si los vemos, los vamos a ver aparentemente felices, pero lastimosamente ellos no conocen qué es la verdadera felicidad, ¿sí? O sea, ellos viven bien, lo tienen todo. Digamos, nosotros para comprender cómo viven ellos, podríamos ver, el pastor nos lo dio hoy como ejemplo. Dijo, ellos viven como un niño rico que lo tiene todo y no tienen ni idea lo que tiene. Lo que tienen, sí. Ahí podemos comprender cómo viven ellos, ¿sí? O sea, ellos sencillamente lo tienen todo, pero no entienden en realidad el valor que tiene eso que tienen ellos, o sea, cómo ellos viven. Y pues, digamos, más adelante, o no sé si acá, pero creo que no, creo que aquí ya no lo menciona, pero en Génesis ya nos enseña un poquito más de ellos, de cómo ellos sienten curiosidad de nuestra arquitectura, de cómo vivimos nosotros, digamos, ellos sienten curiosidad, ¿sí? De alguna manera. Pero la civilización de ellos es mucho más avanzada que la nuestra, obviamente. Exacto, la civilización de ellos es infinitamente más avanzada que la nuestra. Entonces, por eso a ellos les da curiosidad. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron directamente de Adán y Adán aprendió directamente de Dios. Mientras que nosotros hemos ido evolucionando ahí como a las trancas, ¿sí? Como decías, literalmente. Entonces, por eso ellos, de alguna manera, ellos también sienten como curiosidad de cómo es que vivimos nosotros, cómo hemos evolucionado, cómo ha sido nuestra cultura, ¿sí? O sea, para ellos también se sorprenden al ver nosotros cómo vivimos. Y pues bueno, de pronto después hablamos más de esos temas, porque son temas muy bonitos. Pero pienso que de pronto en el momento no son muy apropiados. Pero es chévere, es muy chévere. Es muy bonito porque, vuelvo a decir, aunque está claramente escrito en la Biblia, nosotros no lo entendíamos. Aunque está claramente escrito en la Biblia que Dios formó a Adán y lo creó aquí en la tierra y después lo puso en el huerto, porque esa es otra cosa. Hay personas que piensan que Dios creó a Adán en el huerto. La Biblia dice que no. Dice que Dios lo creó en la tierra y después creó el huerto, porque esa es otra cosa. Nosotros cuando pensamos huerto, pensamos que es un lugar pequeño, pero es un lugar, el pastor nos lo dijo hoy, infinitamente, billones de veces más grande que la tierra. Solo el huerto. Ahora, el huerto es un lugar pequeño dentro del Edén. Esa es otra cosa que nosotros no alcanzamos a comprender. O sea, el huerto es un lugar inmensamente grande, el Edén, y dentro del Edén está el huerto. Entonces, en el huerto es donde viven los descendientes de Adán, y pues es un lugar inmensamente grande. Entonces, la Biblia claramente lo dice que Dios creó a Adán aquí en la tierra y lo puso en el huerto. En ninguna parte dice que Dios lo creó en el huerto. Entonces, si lo puso en el huerto, fue porque no lo creó en el huerto. ¿Sí ven? Así de sencillo. O sea, son detalles. Son detalles muy pequeñitos, pero que son muy importantes y dicen mucho. Entonces, por eso, vuelvo a decir, es un privilegio poder tener este mensaje y poder ver más allá de lo que de pronto nosotros teníamos la capacidad de percibir o de ver antes de escuchar este mensaje tan bonito. Bueno, Leito también nos hablaba acerca de la importancia de educar a nuestros hijos. Efectivamente, la responsabilidad está en nosotros. Nosotros, si nosotros lastimosamente tenemos unos hijos desobedientes, es culpa de los papás. Y lastimosamente los papás le echan la culpa a los hijos, pero los culpables son los padres, siempre. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Si nosotros educamos bien a nuestros hijos, vamos a tener menos problemas. No es que no vamos a tener problemas, ¿sí? ¿Por qué?
Porque así como nosotros experimentamos la relatividad, también es necesario que nuestros hijos la experimenten. Porque si no, sería vano estar en este cultivo de la humanidad, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, digamos, de alguna manera, no hace mucho yo hablé con alguien que me decía, pues, que una persona, pues, que tiene un nivel muy alto, por decirlo así, cometió un error. Y yo le dije, pero es que Dios, ¿cómo le va a negar el derecho de pasar por la relatividad si ese es el regalo más grande que nosotros tenemos al estar acá en este cultivo de la humanidad? Sí, o sea, todos tenemos que pasar por la relatividad, que digamos, depende de nosotros cómo formamos a nuestros hijos y los preparamos para que no sea tan duro para ellos y pues que ellos puedan comprenderlo de una manera más sencilla y no tengan que pasar por pruebas tan difíciles como las que nosotros vivimos. Esa vendría a ser nuestra responsabilidad, ¿sí? Eso pues lo considero así, o sea, lo pienso ya como de la manera como yo lo veo. Entonces, obviamente, vuelvo a decir, nosotros no podemos prohibirles a nuestros hijos que pasen por la relatividad porque es necesario, ¿sí? Pero depende de nosotros que también los preparamos para que ellos la superen de una manera mucho más fácil y más rápida y pues obviamente también puedan ojalá llegar a un mejor lugar que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos al no experimentar tanta maldad, como nosotros, pues ellos tendrían la oportunidad de crecer más rápido espiritualmente. ¿Sí? Ese vendría a ser como un privilegio para nuestros hijos. O sea, que obviamente no experimenten el grado de maldad que nosotros experimentamos. Ya nosotros lo vivimos, ahora a nosotros nos corresponde ayudarles a ellos, no prohibiéndoselo, porque la verdad, nosotros al prohibirles a nuestros hijos que experimenten la relatividad que nosotros vivimos o que hagan lo que nosotros hicimos, vendría a ser un acto de hipocresía, ¿sí? O sea, digamos, si yo era un borracho, si yo me la pasaba tomando, o sea, sería un hipócrita al decirle a mi hijo, al prohibírselo radicalmente. Otra cosa es explicarle y enseñarle, yo lo viví y yo no quiero que usted viva lo mismo porque yo pagué consecuencias y las consecuencias fueron estas, estas y estas. Esa es una manera muy diferente de educar a nuestros hijos. Pero si nosotros le decimos a nuestros hijos que fuimos unos santos y que ellos también lo deben ser, ahí nosotros estamos siendo mentirosos. ¿Sí? Ahí es donde me refiero. Nosotros no debemos ser hipócritas. Nosotros debemos reconocer nuestros errores y pues de alguna manera enseñarles a vivir sin cometer los errores que nosotros cometimos, ¿sí? Vuelvo a decir, no es lo mismo decirles no hagan esto está mal, a decirles yo lo hice y a mí me fue mal. Pagué las consecuencias de esos errores, por eso quiero evitar que ustedes vivan esas experiencias que yo viví. Pienso que, vuelvo a decir, esto ya es lo que yo pienso, ¿no? O sea, y me parece bastante coherente con el mensaje que nos enseña el pastor. Digamos, vuelvo a decir, si nosotros comprendemos en realidad este mensaje, vamos a entender la gran bendición que es la relatividad en esta tierra. Entonces, por eso, vuelvo a decir, nosotros no podemos prohibirle a nuestros hijos vivir la relatividad. Solo debemos es prepararlos para que la vivan de una mejor manera. ¿Listo? Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Estamos todos calladitos. Mao, imagínese que me llama mucho la atención el mensaje porque está muy enlazado con los mensajes que estamos escuchando. Porque, por ejemplo, decía que dónde estaba el reino de los cielos, que está en nuestro corazón. Que si íbamos a la cárcel, recordáramos al apóstol que él estaba muy agradecido porque donde quiera que iba, pues el reino de los cielos estaba en no sé muy bien, pero pues lo entendí que en todo su cuerpo estaba el reino de los cielos. Y una idea como de alguna manera animándonos él a crecer, porque cualquiera de nosotros en este tiempo puede llegar, o sea, está muy, muy, muy amarrado a los mensajes que hemos escuchado del Apocalipsis. Eso me pareció bonito. Gracias. Sobre todo. Vale. El pastor lo que nos explicó fue lo siguiente. Cuando una persona llega a la santidad, o sea, al cuarto nivel de fe, esa persona ahí en ese momento en realidad tiene el reino de los cielos en su corazón. Por lo tanto, una persona que está en la santidad es el que se va a gozar entre más difícil sea la dificultad o la prueba, más se va a gozar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está en su corazón. Entonces, por eso es que nosotros, el pastor en este mensaje nos motivaba, lleguen a ese nivel, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros lo logramos,
No va a importar problema, no va a importar situación, no va a importar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sabemos que todo va a ser para ayudarnos a llegar a un mejor lugar en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, ahí nosotros comprendemos la felicidad de los apóstoles, la felicidad de todos los mártires que murieron en la época después de que nuestro Señor vino, los mártires que van a morir más adelante, porque también van a morir más mártires en este tiempo. Entonces, ahí, pues, es más, el pastor hoy también nos dio una clave de mártir, nos dijo, si usted cree y de verdad en Dios, va a confiar en Él y no en los médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que aun si usted tiene una enfermedad y muere, usted va a entender que esa es la providencia de Dios y va a llegar a un mejor lugar en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Es fe de mártir, o sea que mínimo esa persona, o sea, el pastor nos dio un ejemplo de una persona que mínimo va a llegar al tercer reino de los cielos solo por morir como mártir. O sea, ese es un privilegio. Sí, digamos, una persona, lo digo porque antes de escuchar este mensaje, pues yo escuchaba, bueno, es más, hasta sacaron una película en Estados Unidos de unos papás, pues que ellos creían en Dios y murieron por una enfermedad, pero sus hijos quedaron abandonados. Entonces, de alguna manera, aparentemente en esa película lo que mostraban era que confiar en Dios hasta la muerte era terriblemente malo. Sí, o sea, como matando la fe de la gente, de los verdaderos cristianos. Y pues lamentablemente yo pensaba que eso era lo correcto, porque eso era lo que me enseñaban en la iglesia tradicional antes, ¿sí? Que por eso están los médicos, para eso existen. Pero con el mensaje de hoy comprendemos que Dios tiene el poder de la vida y la muerte. Y si es la voluntad de Dios que yo muera hoy, que así sea. ¿Yo para qué me voy a pegar de esta vida? No tiene ningún sentido. Es más, el pastor también nos dijo, no, lastimosamente no conozco un caso por el cual yo haya orado y él haya preferido ir al médico y haya salido bien de la cirugía. No existe caso, lastimosamente. Más adelante en el mensaje de cielo van a dar el caso de un señor que estaba muy aferrado a la vida y que él comprendió en el momento de salir de su cuerpo realmente cómo eran las cosas. Y se arrepintió de haberse aferrado tanto a la vida cuando en el momento de transición o de estar allá, o sea, nada que ver con estar acá. Y le pedía perdón a Dios, se arrepentía mucho. Más adelante nos vamos a dar cuenta de eso. Vale. Sí, entonces es así de sencillo, o sea, nosotros no tenemos por qué pegarnos de absolutamente nada aquí en la tierra. Si a Dios, vuelvo y digo, si a Dios le place llevarnos hoy, gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Y si nosotros... Y Mao, otra cosa que me pareció chévere fue, oró por un señor que tenía cáncer y le daban 20 días de vida, no sé cómo fue que dijo, súper bonito. Entonces eso, o sea, la verdad, pedirle mucho a Dios en oración, que nos dé toda la fe que se pueda, porque estamos en crecimiento y la vamos a necesitar. Ese ejemplo que nos mostró el pastor de ese señor que le dieron 20 días de vida y recibió sanidad porque estaba enfermo de cáncer, nos muestra la verdadera felicidad. Por eso el pastor nos dijo, ¿ustedes se pueden llegar a imaginar la felicidad que sintió esa persona? Esa es la verdadera felicidad. Por eso es que nosotros vamos a ser tan felices al saber, cuando ya salgamos de nuestro cuerpo, vamos a comprender en realidad lo que es el infierno y vamos a dar gracias porque Dios nos salvó de ese lugar. ¿Por qué? Porque lastimosamente, mientras estemos en la carne y no lleguemos a ese cuarto nivel de fe que es el espíritu, no vamos a comprender la realidad del infierno. Entonces, en ese mismo momento o sea, cuando lleguemos a ese cuarto nivel o cuando salgamos de nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta de la realidad del infierno y vamos a vivir agradecidos por la eternidad, porque Dios nos salvó de ese lugar. Por eso es que es tan importante ese ejemplo que nos dio el pastor de esa persona que fue sanada quedándole solo 20 días de vida. Esa es la verdadera felicidad y es la verdadera felicidad que nosotros debemos tener eternamente. Carlitos nos escribe lo siguiente. Dice, una ampliación del mensaje de la cruz número 4 y 5. ¿Sí? Entonces, digamos, sí, aquí nos aclara un poquito más varias cosas que nos enseñó en el mensaje de la cruz 4 y 5. Y un motivo de agradecimiento que, como en el caso del perro que se escapa, nos enseña que hace falta humildad para aprender la lección. Súper. Y voy a aumentar una partecita importantísima que también nos enseña este ejemplo del perrito. El amor de su amo.
el amor de Dios, el Padre por nosotros. Es increíble. Y el pastor también, no solo nos resaltó el proceso del perro, sino el amor del Padre. El amor y el cariño con el que Él nos va a tratar cuando en realidad nosotros sepamos y reconozcamos que dependemos de Él. Súper. Gracias, Carlitos. Súper chévere. Esa parte es muy, muy valiosa, muy, muy bonita. Gracias, Carlitos. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Gracias, Mauricio. Dios le bendiga. Amén. Hola, tío. Pues, a ver, en Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Entonces acá estamos aprendiendo de que allá empieza la felicidad, ¿cierto? No es la felicidad completa, por supuesto, pero es que allá, como le dijera, allá hay mucho, como le dijera, allá no hay muerte, lo que aprendimos hoy. No hay preocupaciones, no hay enfermedades, no va a haber noche. Bueno, el Señor cubre con su gloria de poder ese Edén. Y entonces acá también vemos que lo que el Señor planta es algo sobrenatural, ¿cierto? Es diferente a lo de acá de la tierra. Es que acá, como le dijera, pues ahí empieza la felicidad, pero es que ahí también es lindo, es hermoso también estar allá, ¿cierto? Porque es que acá es terrible, la tierra es terrible. Es terrible. Y mire lo que dice acá, por decir algo también lo que aprendimos hoy en el 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. Entonces siempre Dios está pendiente. Dice la palabra de Dios que Él es omnisciente y Él es omnipresente. Y dice, y sigue diciendo, y al oír al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Entonces, acá por decir, ellos se escondieron, pero porque ya había, ¿sí? Desobedecieron, por supuesto. Entonces, hoy en día pasa lo mismo acá. Una persona, por decir algo, es terrible. O sea, es mejor crecer en fe y ser obediente porque los golpes de la vida son fuertes, son duros. Escuchaba de un testimonio acá, o sea, eso lo pone uno a pensar, es terrible. Un hombre de Dios acá, entonces él dijo, él le pedía al Señor que él quería estar en una hacienda, que quería con lo de, le gustaba lo de las vacas, las novillas, y entonces él empezó con poquitas novillas, poquitas vacas. Al último, él se dio el lujo de tener más de 300, pero entonces él llegaba, por decir algo, él comentaba de que se llegó un día domingo, y entonces él dijo, hoy es domingo del Señor, no, hoy voy a vacunar el ganado. Y empezó ahí, empezó por decir algo, él le llegaban cheques de 70 millones de leche ya mensualmente. Y entonces él comentaba que tremendo, tremendo, uno, o sea, sin Dios se cometen errores graves, gravísimos. Y entonces él decía, 70 millones de pesos, ¿yo cómo voy a llevar 7 millones de pesos de diezmo? Yo con esos 7 millones de pesos de diezmo, yo me voy a comprar más vacas, ¿sí? El negocio va a seguir creciendo. Y entonces entró la codicia, la avaricia, y después él dice, no, pero es que yo ya me llaman acá don tal, ya soy el fulano de tal, ya soy el más importante acá de esta región, voy a comprarme una camioneta blindada. Ya es hora que yo ande en camioneta blindada, y se la compró. Entró el orgullo. Cuando es que, ay, Padre Santo, es tremendo. Él comentaba, decía, llegó una helada y quemó todo el pasto. Quemó todo el pasto. Después llegó un invierno, todos los potreros quedaron inundados, que eso hasta salió por los noticieros. Yo inclusive alcancé a ver esas noticias. Todo eso quedó inundado, los animales muertos, le cayó el banco, quedó totalmente en ceros.
Y entonces él dice, mire, uno sin Dios yo hice esto por dejar la codicia, la avaricia, el orgullo. Mire todo lo que pasó, tremendo, terrible. Y entonces él llegó otra vez nuevamente acá a la ciudad, a una piecita, a pagar arriendo, él con su esposa, con su suegra y un perrito. Entonces, tremendo, Dios mío, decía uno, dice, Señor, hay veces que, o sea, mire, es mejor por las buenas tenerlo, o sea, de una forma especial, tenerlo en cuenta, en lo poquito tengámoslo en cuenta, en lo grande tengámoslo en cuenta, porque es que Él es soberano, o por decir algo, es terrible, o sea, humanamente, dejar pasar estos momentos, vivirlos sin Dios, que porque ya me creo el fulano de tal, que no, Dios perdónenos. Entonces, por eso le hacía la comparación, lo del Edén es muy glorioso, es muy poderoso, lo del Señor es muy santo, lo de Él es muy puro, Él está en todos lados, a pesar de que aquí están aquí, por decir algo, en la tierra está el bien y el mal. Y por decir algo, a mí también me llama la atención de que dice que oyeron la voz de Jehová. Siempre hoy en día también escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Pero para oír la voz de nuestro Padre Celestial debemos de ser obedientes a su palabra, debemos de amarlo, debemos de abrirle nuestro corazón, porque ahí está, ahí el Señor nos está hablando y corrigiendo. Por decir algo, por ejemplo, anoche la iglesia acá hizo una vigilia porque el Señor le habló y ellos organizaron todo, en menos de 24 horas la organizaron. Y entonces yo anoche poniéndoles cuidado, hermoso, una vigilia hermosa, pero entonces él decía, mire, el Señor nos habló la siguiente semana, de lo que se vienen 10,000 indígenas, sí, el Señor vamos a orar por ellos, pero los que se van a infiltrar en esas marchas quieren romper la ciudad, quieren incendiarla, quieren acabar, pero entonces el pastor decía, yo oí la voz del Señor que decía, clamen por esta ciudad, clamen por Colombia, clamen porque ellos quieren hacer cosas malas, están planeando cosas terribles contra esta ciudad, quieren prenderle candela, quieren acabar con todo. Entonces uno dice, tan lindo una persona de Dios que escuche la voz del Señor y se meta en vigilia a orar. Por ejemplo, anoche habían más de 12,000 conexiones, y en esas más de 12,000 conexiones, póngale más de 40,000 personas escuchándola, y ahí también, por supuesto, orando. Entonces, hoy siempre la voz de Dios es agradable escucharla, siempre es precioso. Por decir algo, yo escucho al pastor de Mauro, todo lo que el Señor le habla, uno dice, qué lindo, qué hermoso, pero él también se dispone a escuchar esa voz, ¿sí? Precioso, es precioso, ¿por qué? Porque el Señor le habla, por ejemplo, de Edén, lo que aprendimos hoy, es un lugar precioso, es algo mejor que la tierra, lo que dice Mauricio, acá, para que yo me voy a pegar de cosas de acá, sí, no, por supuesto que eso es terrible, ¿sí? Debemos de atarnos a ese reino de los cielos, atarnos a esa corona de gloria, a esa corona de oro, ¿sí? También estamos aprendiendo que debemos de estar desatados a esa nueva Jerusalén, a ese precioso lugar donde sí, toda la felicidad, allá está toda la felicidad. Pero es muy lindo abrirle el corazón al Señor para que Él nos siga hablando y nos siga bendiciendo. Para mí, en este momento, muy agradecido con el Señor Jesucristo por estos mensajes de gloria, que nuestros ojos están se ponen alegres, nuestros oídos, nuestro corazón palpita de la alegría, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no estamos desamparados. No, muchas gracias, Señor, porque estás ahí, Señor. Estás ahí con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás ahí con nuestras familias. Estás ahí estamos siguiendo clamando por el que no le ha conocido, el Señor. Y eso es lo otro también que me llama mucho la atención de Él. Dios es tan misericordioso. Nadie le gana en misericordia a Él.
Muchas gracias por su presencia, por estos mensajes de gloria, por estos mensajes de poder, por estos mensajes donde la fe es infinita de Él. La voz de Él sigue siendo la voz de Él y es santa, pura, es gloriosa. Es hermoso escuchar esto. De verdad que muchas gracias al Señor Jesucristo y eso era lo que les quería compartir. Dios les bendiga, familia, a todos. Gracias, tío Lalo. Me gustó mucho ese testimonio que nos cuenta de este empresario y es interesante y pues digamos yo voy a resaltar lo bonito. ¿Qué es lo bonito? Que Dios lo amaba. Por eso permitió que después de que le había bendecido, le llamó la atención y le hizo comprender que sin Él no era nada. O sea, sin Dios no somos nada. Entonces, yo lo único que veo es el amor de Dios. O sea, obviamente, humanamente es duro, pero espiritualmente es la salvación lo que estaba en juego de esa persona. Por lo tanto, espectacular el llamado de atención que Dios le hizo. O sea, vuelvo a decir, ahí lo único que podemos ver es el amor de Dios. Y digamos, con respecto a trabajar con Dios, el pastor nos da un ejemplo. El pastor en un mensaje nos enseña acerca de las leyes que hay en la Biblia para cultivar la tierra, que dice que la tierra se cultiva 6 años y 1 año se debe dejar descansar. Y el pastor dice, si yo trabajara en la tierra y conociendo este principio, yo lo obedecería porque ese es el principio de la prosperidad, obedecer la palabra. O sea, él dice, así como el día de reposo, creo que es hablando del día de reposo, así como Dios nos bendice más trabajando 6 días que trabajando 7, Dios bendice la tierra más trabajándola 6 años que trabajándola 7. Esa parte también es importante. Entonces, trabajar con Dios es totalmente diferente. Y así como el pastor nos enseña ese principio de labrar la tierra, es lo mismo de nosotros cultivar nuestro corazón guardando el día del Señor. Por eso, digamos, como que lo resalto, es muy bonito. Bueno, el tío también nos tocó esa partecita de oír la voz de Dios. Digamos, ellos en ese tiempo podían oír la voz de Dios de una manera impresionantemente fácil. ¿Por qué? Porque Dios creó a Adán como un espíritu viviente, por lo tanto, él podía oír la voz de Dios en todo tiempo. Y cuando murió su espíritu, pues, lastimosamente esa comunicación con Dios se fue cortando. Pero en este tiempo depende de nosotros recuperar esa imagen perdida de Dios para poder volver a oír la voz de Dios claramente. O sea, podemos, digamos, esa comunión que tuvo Adán antes de pecar, nosotros también la podemos tener en este tiempo. Entonces ya depende de nosotros, porque Dios, así como vimos con el ejemplo del perrito, el amo siempre está dispuesto para cuando el perrito vuelva a su amo, ¿sí? Lo mismo, tal cual. Dios está dispuesto para cuando nosotros volvamos a Él y Él está dispuesto a hablar a quienes busquen la santidad. Esa parte es muy chévere. Hay algo interesante que he comprendido, pues hasta el momento no he escuchado confirmación de parte del pastor que sea así, pero creo que creo que esta interpretación es correcta. Con respecto a cuando en el versículo 8 de Génesis 3, donde dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El pastor nos mencionó hoy que hay un momento de descanso, ¿sí? Y que ese momento de descanso es cuando baja levemente la temperatura. ¿Qué es lo que yo pienso que pasó con Adán y Eva? O sea, es un pensamiento mío. Que así como cuando una persona está enferma o tiene una preocupación, que en la noche no puede dormir, ¿sí? Entonces, ¿qué pienso que pasó con Adán y Eva en ese momento? Al aire del día, según lo que yo entiendo, es el momento de descanso. Pero como Adán y Eva acababan de pecar, ellos no pudieron descansar, al igual que el resto de sus hijos. Por eso, cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto, los únicos que estaban despiertos eran Adán y Eva, los que habían pecado. Y por eso, digamos, esa partecita me parece importante porque ahí nosotros podríamos comprender que el aire del día es el momento de descanso en el huerto del Edén. Entonces, es interesante, digamos, como cosas curiosas que he podido comprender. Vuelvo a decir, aún no he escuchado una confirmación de parte del pastor de que sea así, pero me parece importante y pues de pronto explicaría el por qué solo Adán y Eva fueron los que estaban en ese momento de la corrección, ¿sí? ¿Por qué no menciona nada más? Ya que nosotros ahora comprendimos que Adán y Eva tenían muchos hijos. Bueno, esa parte me parece interesante. Y ya. Otra cosa importante. Adán, digamos que el tío nos mencionaba la gran diferencia que hay entre el Edén
huerto de Edén y la tierra. Pues el pastor nos explicó que el huerto del Edén literalmente es un paraíso. Él como que en la manera como nos lo contó, nos ayudó o nos permitió sentir que es un paraíso. Pero, ¿qué pasa? Adán, al ser desterrado a este mundo, que también fue maldecido, porque este mundo fue maldecido hasta después del pecado. Antes del pecado, este mundo no, digamos, también era un lugar bonito, así como el Edén, ¿sí? No era como es ahora. Entonces, al ser maldecido, por eso dijo, ahora tendrá cardos, ¿sí? Y el pastor hoy nos mencionó, en el Edén no existen insectos ni cardos, ni espinos, perdón. En la tierra, los insectos y los espinos se originaron después del pecado de Adán. Entonces, ahí fue cuando este mundo comenzó a corromperse y el pastor nos ha enseñado que Adán en esos 900 años que vivió aquí en la tierra, él vivía llorando constantemente, arrepintiéndose por haber pecado. ¿Por qué? Porque él fue, por decirlo así, el del ejemplo del niño rico, que lo tenía todo, y en el momento en el que pecó, pues lo perdió todo y ahí sí valoró todo lo que tenía antes. Entonces, es bonito porque si alguna vez llegamos a escuchar el mensaje de Génesis, que la verdad me gustaría mucho, vamos a comprender la confesión de fe de Adán ya antes de morir. O sea, ya por decirlo de alguna manera, sus últimas palabras y estaban llenas de arrepentimiento. Hasta el último momento él se arrepintió de haber pecado contra Dios. Y esas, digamos, ¿por qué es importante comprender esa parte? Vuelvo a decir, si lo llegamos a escuchar cuando estudiamos Génesis, porque ahí vamos a comprender en realidad qué significa el espíritu de arrepentimiento. O sea, en realidad, ¿cómo deberíamos nosotros arrepentirnos por haberle fallado a Dios? Es muy valioso, digamos, cuando podamos escuchar esa oración de Adán o su confesión de fe, por decirlo de alguna manera. Bueno, familia, creo que ya dejamos hasta aquí. La verdad, muy bonito, ya aprendimos mucho y a partir de mañana pues ya vamos a aprender acerca del paraíso, que ya está no en el segundo cielo, sino en el tercer cielo, donde está el reino de los cielos. Y aunque es el lugar más modesto, por decirlo de alguna manera, vamos a darnos cuenta que es infinitamente mucho más bonito que el Edén. Entonces, ahí vuelvo a decir, es donde nosotros podemos comprender el verdadero amor de Dios. Y en la medida que vamos subiendo de nivel, cada vez vamos a comprender, o sea, en serio, ese amor de Dios tan infinito que tiene hacia nosotros, o sea, es impresionante. Por eso es que nosotros debemos crecer en fe, porque cada vez que crezcamos y vayamos subiendo de nivel, vamos a comprender más el amor de Dios y vamos automáticamente a amar más a Dios. Es muy, muy valiosa esa partecita también del crecimiento en la fe. Familia, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Feliz Día del Señor, el día de mañana. Que tengan un lindo día, bendecido, cada uno en su congregación. Y nada, pues ánimo y bueno. Hoy estoy también emocionado por el mensaje que vamos a ver el lunes, porque pues ya hoy comencé con la traducción y está espectacular. Está súper, súper. Familia, muchísimas gracias. Gracias por su compañía y pues bueno, que tengan un domingo bendecido. Chao a todos. Chao, Carlitos. Chao, Mayrita. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Chao, Mayrito. Hasta mañana. Chao, Pablo. Carlitos, todos. Hasta mañana. Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana, Mauro. Chao, que descansen. Chao a todos. Feliz noche. Hasta mañana, Patra. Chao, tío. Chao, tío. Que descansen.